En esta oportunidad vamos a leer desde el verso 18 y así continuar con la enseñanza de esta mañana, seguir desarrollando acerca de lo que es la oración. La oración. Leemos la palabra del Señor en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Dice de la siguiente manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esas son las palabras del apóstol Pablo, enseñando un poco acerca de la oración. En este mismo capítulo que leímos esta mañana, habla acerca de lo que es el orden familiar, el orden de autoridades que debe respetarse, a los cuales cada uno de nosotros sabemos que debemos estar sujetos en los diferentes aspectos y en las posiciones que podamos estar. Y lo segundo que Pablo trata en esta carta, en su capítulo 6, es acerca de la armadura de Dios. Detalla todo lo que es la armadura y expresa cada uno de esos principios que necesitamos tener continuamente como creyentes puestos y que representan lo que es toda la armadura de Dios. Y después de hablar de ese tema, Pablo entra en lo que es la oración. Y como bien lo enseñamos en esta mañana, acerca de lo que es orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. En lo cual Pablo expresa y desarrolla en diferentes cartas acerca de lo que es la oración continua o la oración sin cesar, como también lo expresa en esta carta, que debemos orar en todo tiempo. Y que al hablar de ello tendríamos que repasar algunas de las cartas paulinas y de algunos principios que el Señor Jesús estableció como fundamentos para la iglesia, y que también los apóstoles como hombres de Dios tomaron de aquellas palabras proféticas y que luego, reforzando esa expresión, lo hablaron y lo establecieron como un fundamento principal de la iglesia de Cristo. Tiempos que estamos viviendo hoy en día, en los cuales se está enseñando que ya no es necesario orar, que ya Cristo hizo todo, que Él oró por nosotros, cumplió todo y es parte de la verdad, pero no es toda la verdad, porque el mismo Jesús ordenó y estableció principios acerca de lo que es la oración. En el verso que leímos hay varias palabras esenciales, y entre ellas una palabra que encierra todo, y que cuando hablamos del todo allí en los diferentes aspectos y en las diferentes aplicaciones que hace este pasaje, nos enseña acerca de lo que es mantener una perseverancia, una insistencia, y que también nos enseña en lo que es tiempos oportunos, apropiados, para poder sostener y mantener una vida de oración.
en lo cual en muchas ocasiones se entra en un dilema el cómo poder orar o mantener una vida de oración 24/7, una vida de oración sin cesar o orar en todo tiempo. Y que en el transcurso de lo que fue la enseñanza de esta mañana explicábamos un poco acerca de ello, de lo que es mantener una vida de oración, no solamente en el lugar apropiado o en el lugar fijo que tú tienes para realizar el tiempo de oración que lo haces diariamente, sino que también aprovechando cada oportunidad, cada momento propicio, cada espacio que tienes para poder mantenerte conectado con el cielo y mantener una vida y una mente de oración. Hablábamos acerca de lo que es la enseñanza hebrea, donde ellos expresan que continuamente a Dios se le debe agradecer por cada acción, por cada beneficio, por cada bendición que podemos recibir diariamente. Así que pudimos desarrollar la primera parte de este pasaje, y es orando en todo tiempo. Lo segundo que podemos ver en este pasaje es que expresa que también debemos orar o estar orando con todo tipo de oración. El verso 18 nos dice orando en todo tiempo. Lo segundo que dice es con toda oración y súplica, y luego hace el énfasis en el Espíritu. Así que Pablo no solamente habla de orar en todo tiempo, sino que también expresa aquí, incluye todo tipo de oración. Ahora, a través de las Sagradas Escrituras nos encontramos que hay varios tipos de oración. Podríamos hablar del clamor. Clamar es un tipo de oración. Y la Biblia enseña: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Ahí estamos viendo lo que es un tipo de oración. Está la oración de meditación. Cuando tú meditas, estás en silencio, no salen palabras por tu boca, pero a través de ese silencio estás en tu mente y en tu corazón meditando, pensando en la palabra de Dios. Eso es un tipo de oración que está basado en la palabra del Señor. La Biblia enseña de meditar, de pensar en la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas. Así que la meditación en el Señor es un tipo de oración. Dios te puede llevar a orar sin necesidad de declarar o hablar alguna palabra, pero que estás en ese momento en conexión con el cielo, meditando, hablando al Señor con tu mente. Esto es bíblicamente, y podríamos decir de esta manera, que cada palabra que usted ha expresado es porque primero salió de su mente y su corazón. Y esto nos enseña que cada pensamiento son palabras. Palabras que no han sido expresadas, palabras que no han sido dichas, que no salieron por tu boca, pero que estuvieron ahí en tu mente y en tu corazón. Y es por eso que la Biblia dice que Dios escudriña la mente y el corazón. ¿Qué está diciendo? Que Dios oye las expresiones, las palabras que decimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que ahí tenemos otro tipo de oración, la meditación, meditar, pensar en la palabra del Señor. También está la oración de súplica, suplicar, pedir. Ese es un tipo de oración. Las peticiones o solicitar peticiones es un tipo de oración. Es una forma de orar, pedir. Esta mañana hablábamos acerca de lo que es el Padre Nuestro, y que nos enseña en primer lugar que la oración debe ser dirigida a Dios. Por eso
dice Padre. Lo segundo que dice es nuestro, porque indica nuestro, porque debemos estar en comunión los hermanos. Lo tercero que habla ese patrón de oración es: santificado sea tu nombre. Es que debemos adorar, bendecir a Dios antes de poder llegar a pedir algo. Y luego dice: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Es pedir lo que Dios tiene asignado para nuestras vidas. Así que en todo ello está envuelto varios aspectos que tienen que ver con la oración. Así que hay oración donde se enfatiza el pedir, solicitar cosas delante del Señor. Tenemos la oración de intercesión. ¿Qué es interceder? Es pararse en la brecha. Pararse en la brecha es pararse a favor de alguien. ¿De dónde sale la intercesión? ¿De dónde sale la expresión interceder? Era algo que sucedía en la antigüedad, y era que cuando se abría una grieta en la muralla de la ciudad, habían guerreros que se paraban en esa grieta para buscar la forma de no permitir que el enemigo pudiera penetrar, pudiera entrar a la ciudad. Y entonces los guerreros se metían en la parte de esa área y comenzaban a oponerse a que de allá pudieran entrar. En el caso del Señor, en Dios, el intercesor de hoy en día es aquel que se para en la brecha para clamar o pedir y hacer intercesión o oración por otro. No por sus propios deseos, no por sus propias intenciones, no por sus propias peticiones, que si se para en la brecha es para orar y clamar por otro. Así que en ello podemos encontrar también otro tipo de oración. Está la oración en guerra, porque está la oración también en llanto, que podríamos hablar de ello, pero está un tipo de oración donde viene una ira espiritual, donde al creyente le viene una ira espiritual, se aira contra la obra de las tinieblas, contra las obras del enemigo, y comienza a atacar a su enemigo, a Satanás, en esta área. Sucede o produce una guerra espiritual por causa de haber tenido una ira espiritual por algo que no agrada a Dios, y esa persona se aira en lo espiritual y comienza a tener esa guerra espiritual en contra del enemigo. Sé que en tiempos que estamos viviendo mucha gente está enseñando que eso no es bíblico, pero la Biblia habla acerca de tiempos de guerra. ¿Cómo eran las guerras en el Antiguo Testamento? Eran físicas. Ahora nuestras guerras no son físicas. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, lo dice en este mismo capítulo 6, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que así como habían guerras físicas, ahora hay guerras espirituales. Y la guerra espiritual es un tipo de oración. Oración. También tenemos la oración de adoración. Cada vez que nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos teniendo ese tiempo de oración delante de su presencia, porque la adoración también pertenece a ser, o pasa a ser, un tipo de oración. Podríamos decir también la oración de acción de gracias. Es un tipo de oración. Es donde la persona lo que hace es agradecer a Dios. Y el Señor lo lleva, o el Espíritu Santo lo lleva solamente a darle gracias a Dios por lo que tiene, por lo que le dio, por haberlo guardado, por haberlo cuidado. Y la persona siente la actitud de solamente agradecer, sin hacer peticiones, sin hacer guerra espiritual, pero que ese momento se fluyó en lo que es agradecerle a Dios, como sucedió en esta mañana. Agradecerle. La oración de acción de gracias nos lleva a tener una actitud de reconocer lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros
y agradecerle a Dios por eso. Así que la acción de gracias también es un tipo de oración. También la Biblia nos habla en este pasaje y hace referencia la oración en el Espíritu. Podríamos hablar también de la oración en lenguas, que Pablo también ha hecho énfasis en cada una de sus cartas paulinas en cuanto a la oración en lenguas. Hechos capítulo 2, Joel capítulo 2, Hechos capítulo 10, donde habla de que Cornelio y toda su gente fue llena del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y el libro de los Hechos nos habla acerca de eso, de la oración en lenguas. También la Biblia nos habla de otro tipo de oración que se le conoce como la oración con gemidos indecibles. La oración con gemidos inexpresables. Son gemidos que no tienen formas de palabra, pero que el Espíritu Santo conoce cuál es la intención del Espíritu y la razón por la cual sale, y el Padre entiende cuál es el lenguaje del Espíritu. Así que en todo ello podríamos decir que hay varios tipos de oración y varias formas. La clave es cuál es el área en que el Espíritu Santo quiere meterte en el momento que estás orando. Porque habiendo tantos tipos de oración, tantas formas de oración, cuando usted trata de orar a su manera, puede que esté haciendo algo bueno, pero no está haciendo lo que Dios quiere que haga, o no está orando de la forma que Dios desea. Por eso Pablo hace énfasis bien claro en este pasaje acerca de la oración en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la oración, si no somos guiados por el Espíritu de Dios, podemos caer en una posición de hacer oraciones egoístas. Podemos caer en la posición de orar carnalmente. Podemos caer en la posición de orar almáticamente. Podemos caer en la posición de orar bajo los sentimientos. Podríamos estar orando fuera de la voluntad de Dios. Podríamos llegar a orar de la forma farisea. Y por eso Pablo nos dice que debe ser en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos están ligados a lo que es la vida almática. Y que cuando no hay una renovación de la mente y en el momento de orar, como hay cosas que nosotros anhelamos, queremos que sucedan, podría alguien estar orando por algo y no estar dentro de la voluntad de Dios. Yo he escuchado gente o de personas que han orado para que la esposa se muera y poder casarse con otra. Pregunto yo, ¿Dios responderá a oraciones como esa? ¿Cómo oró el fariseo? Señor, gracias te doy, porque no soy como este sinvergüenza publicano, cobrador de impuestos. Yo ayuno toda la semana y un montón de argumentos. Y Jesús dice, ¿quién salió justificado delante de Dios? ¿El fariseo o el publicano? ¿Por qué? Porque el fariseo estaba orando desde su egocentrismo. Estaba orando desde el ambiente de su autojustificación. Estaba orando desde el ambiente de su altivez y vanagloria, porque era fariseo. Entonces, podríamos estar orando y de repente estar cayendo en algunas situaciones
En el caso de los enamorados, jóvenes, jovencitas, si de repente usted puede estar orando y cuando usted ora específicamente por alguien, podría de repente estar orando sentimentalmente y no orando por la perfecta voluntad de Dios. Aló, está aquí todavía. Porque como el muchacho me llama la atención, como la muchacha me llama la atención, entonces la persona puede estar orando específicamente y Dios está diciendo, no es mi voluntad, no es mi voluntad, no es mi voluntad. Ahora, no en todos los casos es así. Por supuesto, cuando ya hay un compromiso hay que orar específicamente. Aló, está aquí todavía. Así que Pablo nos dice aquí que tenemos que utilizar y orar de todas las formas, escrituralmente y de todas las maneras. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo orar en súplica? ¿Cómo sabemos cuándo orar en clamor? ¿Cómo sabemos cuándo meditar y callarnos? Porque algunos parecen unos loros y no se callan cuando están hablando o están orando. Aló, está aquí. Porque hay algunos que parecen unos loros, hablan y hablan y hablan y hablan. Y Dios dice, pero déjame hablarte. No, Señor, pero ya va, déjame terminar de vaciarme. Y no todo el tiempo hay que hablar, porque de repente Dios te lleva a entrar ahí, a callarte la boca y solamente meditar y pensar. Y en el silencio, en el silbido apacible, Dios comienza a hablarte. Porque la oración no solamente es hablar, la oración es una comunicación. Ahora, ¿cuántos no están dejando hablar a Dios? Y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y Dios dice, pero bueno, ¿cuándo me vas a dejar hablar a mí? ¿Cuándo voy a hablar yo? Aló, está aquí todavía. ¿Cómo saber cuándo puedo o debo pararme en la brecha? ¿O cuándo debo entrar en guerra? ¿O cuándo debo entrar en la adoración? ¿Cuándo debo entrar en acciones de gracia? ¿Cuándo debo orar en el Espíritu? ¿Cuándo debo orar en lengua? ¿O cuándo debo orar con gemidos indecibles solamente por el Espíritu de Dios? Vamos, dígale al que está a su lado, es por el Espíritu. Ahora, por supuesto, uno inicia de una manera, uno comienza de una forma, uno inicia como siente, arranca, pero una vez que arrancas, entonces debes dejarte guiar por el Espíritu de Dios, que va a poner el sentir como el hacer por su buena voluntad dentro de ti, para que puedas orar de acuerdo a como Dios quiere que tú puedas orar ese día. Por eso Pablo nos dice, deben orar en todo tiempo, pero también quiero decirle que deben orar con todo tipo de oración. Porque si usted ora de una sola forma, entonces, ay Señor, agárrese de la silla, está igualito que un católico. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, se volvió el mismo patrón. Y aunque está en la iglesia, aunque ha nacido de nuevo, aunque puede estar en alguna área del cuerpo de Cristo, usted también está dentro de una religión, por lo que le falta es hacerse la cruz. Lo que le falta es persignarse, lo único. Con la diferencia que el católico dice Padre Nuestro, pero usted todos los días dice la misma cosa y algunos una lista. Si no dice la lista, no está bien. Y han metido a Dios en un cajón. Se ha vuelto la oración monótona. Se ha vuelto una oración religiosa. Vamos, tócale el hombro al que está a su lado. Es por el Espíritu.
Entonces tenemos que buscar la voluntad de Dios en la oración. Sabemos que hay cosas que ya están expresadas en la palabra de Dios, que podemos ver literalmente la voluntad de Dios expuesta. Pero hay cosas que tenemos que descubrirlas es en la oración. Y en ese momento dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿En qué? En que Él nos lleve a orar de la forma de como Dios quiere escucharte ese día. Porque alguien puede decir, bueno, voy a la guerra espiritual, y se meten a guerrear, a echar fuera a los demonios, al diablo, a los principados, a las potestades. Y no está mal, está bien. Pero si usted lo hace de la misma forma todos los días, está como el católico. El asunto está fuerte hoy. Se volvió religioso. Porque no está dejando a Dios trabajar y obrar. Es lo mismo. Uno viene, uno se prepara para, dice la Escritura que el caballo se prepara para la batalla. Uno viene preparado para enseñar, para predicar, tiene su tiempo en la palabra, está pendiente de ello y viene dispuesto a predicar. Pero una vez que uno se monta aquí, Dios es el que sabe qué es lo que va a suceder. Y si tú te preparaste para predicar, pero de repente Dios dice, hoy no vas a predicar, hoy quiero que ministres, entonces es Dios quien tiene el control. Y si dejamos a Dios que trabaje en el servicio, entonces habrán servicios que serán diferentes. Pero si todo el tiempo es el mismo cajón, hay religión. Aló, esto está golpeando fuerte. Si todo el tiempo es la misma cosa, en el mismo servicio, en el mismo horario, de la misma forma, de la misma manera, hay religión metida. Porque Dios es diverso. En Dios hay diversidad. Vamos a decirle al que está a tu lado de nuevo, es en el Espíritu. Así que podríamos de repente estar haciendo oraciones y no por el Espíritu sino por la carne. No por el Espíritu sino por los sentimientos. No por el Espíritu sino por el alma. No por el Espíritu sino desde el egocentrismo. Y aún podíamos estar cayendo en la misma condición de los fariseos. Pablo nos está enseñando en este pasaje, en primer lugar, que debemos orar en todo tiempo. En segundo lugar, que debemos dejar que el Espíritu de Dios nos lleve a orar de las diferentes formas y de las diferentes maneras en que Dios quiere y desea que tú ores. Oiga bien lo que voy a decir ahora. El diablo sabe lo que usted va a orar y va a decir cuando se mete al cuarto. Hay gente que el diablo ya le tiene la lista completa, saben lo que van a orar. No hay nada que ellos puedan cambiar porque siguen siendo los mismos religiosos. Y el diablo se sabe la lista, hasta el diablo se sabe la lista, pero cuando hablamos de un creyente por el Espíritu, Satanás no sabe, nunca sabrá cómo va a reaccionar ese hombre y esa mujer que está en la oración, que está en la intercesión. Siempre va a ser sorprendido porque está guiado por el Espíritu. Pero cuando hay una oración monótona, el diablo sabe por dónde sacarlo. El enemigo sabe, dice, por aquí va a salir. Te aseguro, dentro de unos minutos lo voy a ver salir aquí. Pero cuando hay un creyente de oración, se vuelve
guiado por Dios, guiado por el Espíritu, se vuelve en un creyente impredecible. El enemigo no te puede predecir. Está pendiente para ver por dónde vas a salir, y en la manera o en la forma y en el momento que él menos espera, entonces tú le vas a salir adelante. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios para orar, para clamar, para suplicar, para interceder, para guerrear, para orar en el Espíritu, para hacer cualquier tipo de oración que el Espíritu Santo te guíe. Primera de Timoteo capítulo 2. Verso 1. Dice Pablo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, coma, aunque sabemos que eso lo pusieron estos dos monjes, ¿no? Luego dice oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿No es más fácil decir exhorto ante todos que ore? Pero aquí vemos a Pablo haciendo una lista. Quiero que se hagan rogativas, quiero que se hagan oraciones, quiero que hayan peticiones, quiero que hayan acciones de gracia. Y que de repente en algún momento que tienes esa intimidad con Dios, pueden surgir varios tipos de oraciones. Pueden haber peticiones, pueden haber rogativas, pueden haber acciones de gracia. Pero hay momentos específicos por donde Dios te va a meter por una sola área. No siempre en tu oración puede ser lo mismo. Si es lo mismo, entonces hay una acción religiosa en tu oración. Porque Dios te puede meter en ese tiempo de oración solamente adorarle y adorarle y adorarle, sin hacer ningún tipo de petición, sin hacer ningún tipo de rogativa, sin pararte la brecha por nadie, simplemente adorarle y adorarle. ¿Y qué hace Dios? Cuando tú le adoras y haces lo que Él te está guiando por el Espíritu Santo, Dios se encarga de lo que tú ibas a pedir, porque Él conoce la intención de tu corazón. Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que estás ahí. Pero como hiciste lo que Él te dijo que hiciera, entonces Él se encarga de lo que no le dijiste. Vamos, dile al que está a tu lado de nuevo: es por el Espíritu, no es por tu carne y tu alma. Esto nos enseña a poder orar efectivamente. Una de las claves, y que cuando uno estudia la palabra oración, viene de una palabra hebrea y que su raíz es hallar, su raíz principal es hallar la voluntad de Dios en la oración. Si usted al orar no encuentra la voluntad de Dios, perdió el tiempo. Porque la raíz hebrea de oración habla de una lucha, de una pelea por encontrar la voluntad de Dios en lo que estoy orando. Y que cuando yo encuentro la voluntad de Dios en lo que estoy orando, en la forma que Dios me está guiando para orar, entonces voy a dar en el blanco. La respuesta del cielo va a venir, porque encontré la voluntad de Dios, encontré la guianza del Espíritu de Dios en la oración. Alguien puede ayunar, pero sin embargo puede realizar, abstenerse de comida y de alimento y no tener un ayuno para Dios.
Porque la clave aquí no es entrar en el cuarto, la clave aquí no es entrar en el momento de oración. La clave aquí es que cuando comiences a tener tu tiempo con Dios, hallar la voluntad de Dios en ello, cómo es que Dios quiere y desea que tú ores ese día. Ahora, aquí hay cosas que de repente le van a hacer mover ciertos argumentos. Porque cuando Pablo dice acá, vamos a leer unos versos y luego entro en lo que le iba a decir. Filipenses capítulo 4. Verso 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Ahí habla de la palabra peticiones. Delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Por supuesto, casi siempre uno termina la oración agradeciéndole al Señor. Hechos capítulo 13, versos 2 y 3. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Mire lo que está pasando aquí. Ellos estaban orando, estaban clamando, estaban en oración, en ayuno. Y dice que mientras ellos estaban ministrando al Señor, oiga bien la expresión, ministrando a Dios. Cuando tú oras correctamente, tú estás ministrando al Señor. ¿Me estás siguiendo? Estamos captando la idea. La palabra ministrar está hablando de poder traer lo que Dios quiere por el Espíritu hacia él. Y mientras ellos estaban en esta condición, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé. ¿Para qué? Para la obra que les he encomendado. Oiga bien la pregunta. En todos los servicios que tuvieron los apóstoles, ¿habló el Espíritu Santo de la misma forma que apartaran a otros más? Como lo dijo con Saulo y con Bernabé. Posiblemente lo dijo con algunos, pero no en todas las reuniones sucedió de la misma forma. En otras palabras, no en todas las oraciones van a suceder de la misma manera ni de la misma forma. Ni todos los servicios en la iglesia, en la casa de Dios, ni todos los servicios deben comenzar de la misma manera. Aló, está aquí todavía. Ahora, cuando Pablo en el capítulo 6 de Efesios nos dice que debemos orar con todo tipo de peticiones, él hace una referencia muy clara aquí. Y es, leamos de nuevo el verso 18 del capítulo 6 de Efesios. Dice: orando en todo tiempo. Ya hemos enseñado a orar en todo tiempo, en todo momento, donde esté, donde vaya, hacia donde me dirige. Voy manejando, voy caminando, estoy en el trabajo, voy para la casa, donde sea, estoy en el mercado, estoy orando, mi mente de oración. Ahora dice Pablo, lo segundo que dice aquí: con toda oración y súplica. Ya hemos hablado de los tipos de oraciones. Lo tercero que podemos ver aquí es que Pablo hace énfasis en el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la oración debe ser en el Espíritu. Ahora, en esta expresión podríamos tener algunas aplicaciones.
podríamos decir que en todas ellas, cada vez que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces esa palabra cabría allí, en el Espíritu, y no por la carne, y no por las emociones. Ahora, ¿cómo oraría una madre por su hijo que haya cometido una infracción en contra de las autoridades en la tierra y que esté preso? ¿Cómo oraría? ¿Cómo cree usted que oraría? ¿Usted cree que la mamá va a orar para que justamente dure el tiempo que debe durar preso ahí? ¿O va a pedir que salga afuera? ¿Se da cuenta que en la oración también se mete el sentimiento vallenato? Un joven que esté locamente enamorado por una muchacha, o una muchacha que esté locamente enamorado por un muchacho, ¿usted cree que va a decir: Señor, haz tu voluntad, por favor, si no es tuyo esto, sácalo de aquí? ¿O va a orar desde el sentimiento vallenato y va a decir: Señor, por la gracia, que se enamore en mí, o que me mire a mí, que me llegue, que se acerque? Aquí podríamos indicar en primer lugar, que la expresión en el Espíritu podría estar diciendo que tendríamos que ser guiados por el Espíritu Santo en el momento de orar. Y que cuando lo hacemos de manera dentro de nuestro lenguaje humano, tendríamos que dejarnos guiar totalmente por el Espíritu. En una ocasión se le acercó una dama a mi esposa y le dijo: pastora, yo quiero que ore por mi relación. Quiero que ore por mi relación. Hay una mujer que está molestando a mi esposo, a mi pareja, mejor dicho. Y cuando mi esposa se pone a conversar con ella, le pregunta: pero ¿de quién es? O mejor dicho, ¿quién es la esposa legal de ese hombre? Y resulta ser que la esposa legal era la otra. Aló. Y la que estaba del otro lado estaba pidiendo oración para que la esposa no se metiera en la relación de ellos, porque ya él vivía con ella. Y mi esposa le dice: lo siento mucho, pero yo no voy a orar por eso. Yo voy a orar para que ese matrimonio se restaure. Entonces, tenemos que ver desde qué ambiente estamos orando. Y esta puede ser la razón por la cual hay peticiones que no están siendo respondidas. Puedes gritar, puedes clamar, puedes decir todo lo que quieras, pero si no has hallado la voluntad de Dios en la oración, entonces has estado perdiendo el tiempo. Pero si estás seguro que estás orando por el Espíritu, que has estado ahí siendo guiado por el Espíritu de Dios, entonces sigue dejándote guiar por el Espíritu de Dios, porque la respuesta vendrá. Así que la expresión en el Espíritu podría decirnos que en primer lugar deberíamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo a la hora de orar dentro de nuestro lenguaje humano, pero también podría aplicarse a la oración en lenguas, que es la oración perfecta. Cuando usted ora en el Espíritu en lenguas, los científicos dicen que la parte que funciona de tu cerebro en lo humano se desactiva, y la parte de tu cerebro que no funciona en lo humano se activa.
Es decir, que el sentimiento, lo humano, el egocentrismo, la altivez, la vanagloria y todo ello que pueda interrumpir y llevarte a tener un tiempo de oración equivocado y erróneo, se desactiva para darle paso a la activación de lo que el Espíritu Santo comienza a llevar hacia el cielo y que el Padre sabe de qué estás orando. Ahora, Pablo está invalidando los demás tipos de oración. No. Pablo está hablando de los diferentes tipos de oración. Pero aunque hagas diferentes tipos de oración, la clave ahí es dejarte guiar por el Espíritu de Dios para saber cuál tipo de oración vas a utilizar. Porque podrías estar orando desde el alma. ¿Está aquí todavía? Así que la expresión en el Espíritu podría aplicarse a una oración dentro de la voluntad de Dios, dentro de nuestro sistema humano. Ahora, hay cosas que nosotros desconocemos y que es ahí donde está la intervención del Espíritu Santo. Porque hay cosas que tú puedes conocer, pero hay cosas que desconoces. Pero el Espíritu Santo lo sabe todo, el Espíritu Santo lo conoce todo, el Espíritu Santo está en todos los lugares. Y que cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él sabe por lo que vas a orar. Y Él va a poner en tu mente y en tu corazón lo que vas a orar y cómo lo vas a orar. Eso es cuando eres guiado por el Espíritu Santo. Porque nuestra mente humana llega hasta un sitio, pero la mente de Dios es infinita y sabe hasta dónde tiene que llegar por el Espíritu Santo. De manera que todos estos tipos de oración que están basados dentro del lenguaje humano, dependiendo el versículo y dependiendo su contexto, nos estarían expresando de todos o todas las formas de oración que se nos ha entregado y que en nuestra vida deben estar funcionando. Porque el Dios que nosotros tenemos es diverso. No es monótono. Es diverso. Y como su enemigo el diablo y nuestro enemigo el diablo, que el mismo Pablo habla en este capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Nuestro enemigo el diablo es monótono. Y cuando alguien opera desde ese sistema, él lo puede predecir. Pero cuando alguien opera desde el sistema del Espíritu, el diablo no lo puede predecir. Se lo voy a enseñar de otra forma. Algunos en la Biblia emplearon algunas cosas igual que sus líderes, pero otros las emplearon de diferentes maneras. En una ocasión Dios le dijo a Moisés: Moisés, vas a golpear la piedra y va a salir agua. Pero en otra ocasión, ¿cómo le dijo? No la vas a golpear, ahora le vas a hablar. ¿Qué hizo Moisés? La volvió a golpear. En el caso de Elías, Elías tomó el manto, abrió el mar y caminó. Eliseo, cuando recibió la unción, tomó el manto de la misma manera, lo dobló, y eso habla de un discipulado, del aprendizaje que él tuvo. Pum, golpeó las aguas de la misma manera que Elías la golpeó y se abrieron. Cuando Moisés caminó hacia las aguas, Dios le dice: camina, dile al pueblo que camine. Y cuando entraron en las aguas se abrieron.
Pero con Josué también sucedió de otra forma. Dios le dijo al pueblo de Israel que debía conquistar la tierra prometida, pero a cada uno de los pueblos le dio diferentes estrategias, o mejor dicho, a cada una de las tribus les dio diferentes estrategias para tomar su tierra. Unos fueron propiamente, otros se fueron en contra de sus enemigos, otros que no debieron de hacerlo hicieron alianza. Pero cuando hablamos de Caleb, Caleb dijo: bueno, el que se quiera casar con la hija mía, que tome ese monte. Más nada. Y salió uno por allá y se metió y conquistó la tierra. Los muros se cayeron en Jericó, ¿cómo? Duraron 7 días dando una vuelta, sin hablar nada, sin decir nada. El último día la estrategia cambió. Van a darle vueltas, 7 vueltas, sin hablar nada. Y a lo último van a gritar. Y cuando gritaron, los muros se cayeron. ¿Cómo Israel venció a sus enemigos? ¿De la misma manera todo el tiempo? De diferentes formas. Gracias, Señor. ¿Sabía usted que cada guerra representaba para nuestros días una forma de oración? Y una forma de hacer guerra contra el enemigo. La alabanza es un arma de guerra. ¿Cuál fue el rey que lo que hizo fue llevar los músicos, los cantores, los adoradores? Josafat. Gracias. Se llevó los músicos, los adoradores, y aquí vamos. A una guerra fueron a llevar los músicos. ¿Cómo es esto? Si a la guerra lo que se iba era matar gente. Lo normal es que llevaran una espada, lo normal es que llevaran escudo, armas de guerra. ¿Y cómo es que este inventor se va a llevar a los músicos a la guerra? Porque la adoración es un arma de guerra espiritual. De manera que podríamos estudiar todo el pasaje, todos los pasajes bíblicos de la antigüedad, y al ver cada etapa de guerra podríamos ver reflejado en cada una de esas etapas de guerra una forma y una manera de oración y de guerra en Dios. Y que cuando ellos fueron guiados por el Señor, cuando fueron guiados por Dios, ganaron las guerras. ¿Qué era lo que garantizaba en la antigüedad la victoria de cada uno de ellos? Lo que garantizaba la victoria del pueblo de Israel en contra de su enemigo, uno, era la obediencia a Dios, y dos, que se dejaran guiar por el Señor. Es lo mismo que se aplica ahora en la oración. Lo mismito. Vamos, tóquele el hombro al que está a su lado de nuevo y dígale: es en el Espíritu. Yo sé que esquemas religiosos se están rompiendo. Formas y tipos de oraciones se están rompiendo. Ahora usted sabe que debe entrar por su puerta, como dice la Escritura, con acciones de gracia, pero también buscando: Señor, ¿cómo quieres que yo ore? Ahora mire esto.
Pablo también podría estar hablando aquí en este pasaje, al referirse en el Espíritu, podría aplicarse también a la oración en lenguas. ¿Sabía usted que el sistema de oración en lenguas es el sistema de oración más perfecto que hay? Pablo dijo: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Es decir, que cuando alguien habla en lengua, desactiva el lenguaje humano que se comunica con los seres humanos. Oiga bien, el lenguaje humano se te fue dado para comunicarte con los humanos. Y el lenguaje del Espíritu, que es el lenguaje en lengua, se te fue dado para comunicarte con tu Padre. Y es por eso que Pablo, el hombre que mayormente manejó la revelación del Nuevo Testamento y el fundamento de la iglesia, lo estableció bien clarito. Dice: el que habla en lenguas ya no está hablando a los hombres. Es difícil que cuando tú hables en lengua, mejor dicho, la palabra correcta es imposible que cuando tú hables en lengua se meta lo humano. Porque el hablar en lengua no fue diseñado, y estoy hablando de las lenguas del Espíritu, porque hay gente que también puede aprenderse ciertas lenguas. Pero cuando hablamos guiados por el Espíritu, que son las lenguas de tu espíritu, está diseñado para hablar con Dios y no para hablar con la gente. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 14 hace una diferencia y dice: ya va, el que profetiza va a tener que activar el don de interpretación para poder hablar a los humanos. Porque el don de interpretación recibe la información desde el don de lengua y habla y interpreta lo que Dios dijo, y lo habla en el lenguaje actual o el lenguaje que está en la iglesia. Pero cuando son las lenguas del Espíritu del creyente, está comunicándose directamente con el Eterno. Y ahí no hay humanidad metiéndose. Allí no hay sentimiento vallenato. Ahí no hay egocentrismo. Ahí no hay nada de lo humano que se meta. Porque es la oración perfecta. De manera que Pablo podría estar diciendo: hey, oren también en lenguas. De hecho, Pablo lo dijo: yo oro en lenguas. Le estaba hablando a los corintios: yo oro en lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué le dice a los corintios esas expresiones? ¿Será que los corintios no utilizaban el hablar en lengua? Sí. El problema de los corintios era que querían pararse en el altar a enseñar al pueblo en lenguas. ¿Cómo iban a entender? Y Pablo dice: ya va, estando en la congregación, para poder edificar a los hermanos, debo hablar en un lenguaje entendible para ellos, para que ellos puedan ser edificados. Pero cuando yo oro en lengua, me estoy edificando a mí mismo. ¿Me está siguiendo? 1 Corintios capítulo 14, vaya conmigo allá. Y vamos a estar leyendo el verso 14 y 15. Miren lo que dice el verso 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, ¿qué sucede? ¿Cuántos están leyendo conmigo? ¿Qué sucede? Aló, ¿qué dice? ¿Cómo? No está diciendo mi carne ora. No está diciendo mi alma ora. Está diciendo mi espíritu ora. El cuerpo fue diseñado para
tener contacto con lo físico. El alma fue diseñada para tener contacto con lo psicológico, pero el espíritu fue diseñado para tener contacto con Dios. Ahora Pablo dice aquí: cuando yo oro en lengua desconocida, mi espíritu está orando. No está diciendo mi carne, mi alma, sino que mi espíritu está orando. Pero oiga bien, mi entendimiento, ¿dónde está el entendimiento? Mi alma, mi carne queda sin fruto. Aló. En otras palabras, queda desactivada el alma, queda desactivada la carne, queda sin fruto. Y el espíritu toma el control de la oración. Y no estoy hablando precisamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien se contacta con tu espíritu. Y entonces, cuando permites que el Espíritu Santo esté pegado y te guíe en la oración, entonces tu espíritu toma el control de la oración. Ya no lo va a tomar el alma para emplear su sentimiento vallenato. Ya no lo va a tomar su carne para tratar de tomar decisiones y orar en base a su propio deseo, sino que ahora el que gobierna es tu espíritu. Y como tu espíritu está gobernando por el Espíritu Santo, está subiendo la oración continua al Padre Celestial y el cielo se está moviendo. Por eso Pablo expresa: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Qué es lo que dice allá en Efesios capítulo 6? Orando en el espíritu, no en la carne, no en el alma. Porque el fariseo estaba orando desde el egocentrismo. Y hay gente que está de repente diciendo: Señor, mata a todos que están en pecado. Sí, hay gente que ora desde ese ambiente. Señor, arráncalo, córtalo. Ya va. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi alma y mi carne queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Por qué Pablo ahí ahora hace un contraste? Porque Pablo está hablando de un servicio en la iglesia. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple... ¿Cuántos están leyendo? Soy yo el que estoy leyendo solo. El que cumple el lugar de simple oyente, ¿cómo va a decir amén si yo lo que estoy hablando lo estoy hablando en lengua? Pero usted dice amén porque está entendiendo mi lenguaje. Pero cuando yo oro en lengua o hablo en lengua y puedo predicar en lengua, entonces usted queda sin entendimiento, no va a entender ni una papa. Eso es lo que está enseñando Pablo aquí. Pero el principio que revela allí en el verso 14 es lo que también expresó en el capítulo 6 de Efesios, verso 18. En el Espíritu. Todo está relacionado por el Espíritu Santo. Porque cuando hablas en el español y te dejas guiar por el Espíritu, el que pone las palabras es el Espíritu Santo. Cuando oras en lenguas y estás orando genuinamente por el Espíritu, el que pone las palabras en tu espíritu es el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo va a orar o te va a llevar a orar aún por lo desconocido. Porque de repente usted entró para orar por un problema y Dios le puso a orar por el problema de otro. Pero su plan y su propósito era orar por su problema. Clave esencial para una respuesta en oración: aplicar lo que la Escritura enseña, amar a tu prójimo como a ti mismo.
Cuando tú oras por lo que los demás necesitan, el cielo se va a mover para proveerte lo que tú necesitas. Vamos, tóquele el hombro al que está solo ahí y dile: no siempre será igual en la oración. Es que yo comienzo a tal hora y tengo que terminar a tal hora. Eso es un cajón. Por supuesto, dentro de la iglesia establecemos ciertas normas, pero no es que vamos a... ya va, aguántate ahí, por favor, te pasaste un minuto. No. En el servicio de la iglesia dominical tenemos un tiempo de comienzo y un estipulado donde terminar. Pero si Dios sigue, inquieta que la persona continúe, hay que continuar. No puede ser el mismo molde. Es lo que Dios inquieta y mueva. Ahora no vaya a entrar aquí ahora a montarse en el altar y decir, como dice, se metió Dios. Como dicen algunos por ahí, que son más peligrosos que un mono con una hojilla. Por ejemplo, si en un servicio el predicador, todos los servicios ministra, ¡pam!, está mal. Se adaptó un sistema que tiene que ministrar todo el tiempo. Y hay cosas que Dios va a hacer desde el ambiente de la palabra. Posiblemente la palabra sale y produce lo que tenía que producir, posiblemente ministrando, y lo hace la palabra. Yo estuve en un servicio donde una mujer predicadora es una ametralladora hablando, pero una ametralladora. Predicando, que cuando empezaba a predicar, eso, el fluir de la predicación y las palabras y hacía mover una unción tan fuerte que la gente no podía quedarse quieta sentada, sino que se levantaban y comenzaban a clamar a Dios, a orar y a dejarse mover por lo que Dios estaba trayendo. Y de repente, habiendo ese mover, paró eso para meter una mujer que viniera a decir, bueno, vomita, y a poner a la gente a vomitar. Yo dije, aquí ya se pelaron. Y a veces pasa en la oración. No es que yo entro a tal hora y debo salir a tal hora, no. Eso es ponerle normas a Dios del tiempo que le vas a dar. Las normas las pone Dios, y cuando entra, ríndete delante del Señor. Señor, aquí estoy. Haz lo que tú quieras, como tú quieras, de la forma que tú quieras, de la manera que tú deseas. Hazlo, Señor. Aleluya. Así que Pablo, en todos estos pasajes, vamos a Romanos capítulo 8. Aquí voy a hablar del último. La última forma que mencionamos de oración, que es la oración con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, verso 26. Verso 26, mire lo que dice este pasaje. Estamos hablando del mismo hombre que habló en Primera de Corintios, el mismo que escribió Efesios y cada una de esas cartas que están mayormente en el Nuevo Testamento, que se le conocen como las cartas paulinas, porque la escribió Pablo. Dice el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo nos ayuda en nuestra debilidad? ¿Qué pues hemos de pedir como conviene? ¿Cuáles son los sistemas de oración? Uno de ellos es peticiones, rogativas. Aquí habla que hemos de pedir peticiones como conviene. Hay cosas que nosotros sabemos
que conviene, que representa la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y que esa voluntad de Dios expresada en su palabra ya está ahí. No tenemos que buscarle 5 patas al gato para conocerla. Pero hay cosas que desconocemos humanamente, porque no somos omniscientes, no somos omnipresentes, no conocemos todo ni estamos en todos los lugares. Pero mire lo que dice Pablo aquí, oiga lo que dice Pablo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que no somos omniscientes, no lo sabemos todo, ni omnipresentes, que no estamos en todo lugar. Pues que hemos de pedir como conviene. Ese conviene indica de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice Pablo, no lo sabemos. Diga, hay cosas que no las sé. Ahora mire lo que dice ahí. Pero, diga, pero. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Hay cosas que no sabemos. No sabemos cómo vamos a pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora está diciendo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que pone las palabras en nuestro espíritu? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al ponerle en nuestro espíritu, como saben, se conectan, saben cómo hacerlo. Entonces mi espíritu, tu espíritu, comienza a orar con gemidos indecibles. ¿Qué son los gemidos indecibles? Gemidos, la primera palabra que aparece ahí, gemidos, habla de gemir, de llorar. Pero también habla indecibles. Es decir, que no van enlazados a palabras que se pueden entender. Hay gente que puede llorar y expresa palabras que son entendibles. Pero ¿cuántos han sentido un lloro que lo que hacen es gemir y expresar palabras, pero que ninguna palabra cae dentro del diccionario español? Esos son los gemidos indecibles. Ahora miren lo que dice el verso 27. Más el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios, el Padre, el Creador, el Todopoderoso, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que cuando tú oras con gemidos indecibles, inexpresables, el Padre conoce, que escudriña la mente y el corazón, sabe cuál es la intención del Espíritu. El Espíritu Santo te llevó a tu espíritu a orar de esa manera, y como el Espíritu Santo conoce el corazón del Padre, Él te llevó a ti a orar como el Padre quería, y comenzaste a clamar de acuerdo a como el Espíritu Santo te guió. Entonces, porque dice aquí luego, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjese que no habla de la voluntad humana, no habla de la voluntad permisiva o de lo que nosotros anhelamos. Jesús, estando en el huerto del Getsemaní, oró al Padre y dijo: Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Usted cree que Cristo quería padecer todo lo que tenía que padecer? No. Lo hizo por amor a nosotros. Y si esa era la voluntad del Padre, entonces tenía que pasar por ahí. Entonces, cuando oramos en el Espíritu con gemidos indecibles, oramos en lengua, el Espíritu Santo es el que te está guiando directamente, está poniendo las palabras, y el Padre conoce cuál es la intención del Espíritu, aunque son palabras extrañas y que no se entienden dentro del diccionario humano. El Espíritu Santo lo está haciendo para que el Padre, que escudriña la mente y el corazón, que estableció los idiomas humanos y estableció también el idioma del cielo, conoce cuál es la intención de tu oración.
Y si cuando oras en lengua tu espíritu ora y tu entendimiento queda en cero, ¿cómo queda el enemigo? ¿Cómo queda Satanás? En cero, no sabe para dónde agarrar, por dónde va a salir, por dónde es que va a brincar, para dónde va a disparar, para dónde va a andar. Pero cuando alguien ora monótonamente, ya el diablo dice: no, ya yo sé para dónde va a disparar. Armen ahí todos los escudos, por favor. Lo que usted está oyendo ahora no es cualquier cosa. Y no lo digo por vanagloria, lo digo porque Dios lo está revelando. Él es el que suelta todo, Él es el que revela todo. Y el propósito del Padre es formar creyentes, no que oren desde el alma, no que oren desde el sentimiento, no oren desde el egoísmo o el egocentrismo, desde sus propios deseos y anhelos, sino que oren desde el Espíritu, porque este es del Espíritu donde van a producir resultados en el mundo espiritual y en el mundo físico. Aleluya, desde el Espíritu. He escuchado a algunas hermanas que el marido se le fue con otra y dicen: bueno, si esa era la voluntad de Dios. No, eso no es la voluntad de Dios. No me diga eso. Eso fue lo que el diablo planificó. Pero la voluntad de Dios es que usted se pare en la brecha y comience a orar al Padre y a interceder y a dejarse guiar por el Espíritu Santo y rescatar a su marido de donde esté. ¿Sabe qué hizo una mujer? Historia de la vida real. Dijo: Señor, que cuando él quiere estar con la otra no funcione. Historia de la vida real. El tipo regresó a la casa preocupado porque no había funcionado. Funciona. En estos días aconsejando a una hermana que había sucedido un problema matrimonial: ore desde la legalidad. ¿Sabía usted que el cielo respalda lo que está legal? Eso es lo que respalda a Dios. Ore desde el ámbito de la legalidad. Señor, ese es mi esposo. Aquí tengo el acta de matrimonio. Tú estuviste presente cuando nos casamos. Estuviste ahí cuando él dijo: acepto a esta mujer como esposa, para cuidarla, para amarla, para respetarla hasta el momento de la muerte. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro ahora mismo que ese marido vuelve, que no funciona con ninguna otra, que tú lo convences, que tú lo cambias, que tú lo transformas, y Dios comienza a accionar. Cada vez que vaya a orar, asegúrese, uno, que esté siendo guiado por el Espíritu, porque es lo que le va a garantizar que usted no perdió tiempo. Y perdóneme que le dije de esta manera: no gastó saliva ni gastó tiempo, sino que lo que usted oró en el cielo se convierte en algo que dice la Escritura: que conforme han hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esa es la clave en la oración. Esa es la clave. No siga orando desde su ambiente almático. Yo escuché de una mujer que dijo: ay, pobrecito el diablo, y se puso a orar para que Dios perdonara al diablo. Imagínense, ¿quién? ¿Usted cree que Dios va a escuchar una oración así? Señor, perdónalo.
Y lo que dicen, los que hablan del testimonio o del tristimonio, porque es triste que un creyente predice así, es que el diablo se le presentó y le dijo: ¿qué tienes tú que estar orando por mí? Ay, que Dios tenga misericordia del diablo. Misericordia no. Ya el diablo tiene su sentencia en la frente. Es tu enemigo, es mi enemigo, es nuestro adversario. Tenemos que odiarlo con todo nuestro corazón al enemigo, odiar sus obras, odiar lo que hace. Y a través de la oración es el medio que Dios nos ha dado para destruir, para deshacer toda obra del enemigo. Efesios 6 nos enseña que la oración fue dada por Dios para mantener también a nuestro enemigo en raya. ¿Por qué? Dice la Escritura que debemos orar para no entrar, y dice que también debemos orar para no caer. Son dos ambientes de oración. Un ambiente de orar para que no entres ahí y el diablo no te tiente. Pero si entraste en el ambiente de la tentación, entonces también tienes que orar. ¿Qué está diciendo Dios con eso? ¿Qué es lo que enseña la palabra con eso? Es que tenemos que orar en todo tiempo y en todo lugar, como lo dice en Primera de Timoteo capítulo 2. Quiero que los hombres, hablando del género humano, oren en todo lugar, levanten manos santas. Está hablando de una oración continua. No es un día sí y otro día no. Pastor, es que yo nada más oro cuando estoy en la casa. Y aquí voy a ayudarle a que se rompan algunos esquemas en la mente en cuanto al sistema de oración. Una vez un hermano me dijo: la oración que Dios escucha, o como debe orarse, debe ser solamente de rodillas. Yo dije: ¿y si estás en un precipicio que solamente tienes las dos manos donde agarrarte, cómo vas a hacer para clamar a Dios? Ahí se lo lleva el diablo, porque no va a poder orar. Tú puedes orar de pie. ¿Sabía que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos en oración? Y lo que posiblemente en la posición que estaban eran sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Puedes orar las posiciones, pastor. Puedes orar de pie, puedes orar sentado, puedes orar de rodillas. Otros oran acostados. Yo veía a la abuela de mi esposa todas las tardes. Prendía el televisor, veía el programa de Benny Hinn, y cuando ya quería verla ya estaba hablando en lengua y moviéndose de un lado para otro, y estaba acostadita. Así que podemos orar de diferentes formas y maneras. Y perdóneme la forma tan fuerte que de repente se lo digo. Si se sienta en el sanitario y está sentado y quiere orar: Señor, gracias, Dios mío. ¿Usted cree que Dios va a decir: de ahí no debes orar? ¿O es que Dios va a decir: ya va, por favor, ponte algo? Como me dijo una hermana, esto experiencia me lo dijo una hermana a mí, que era líder, o era mi líder en aquel entonces en una congregación. Me dijo: es que cuando tú vas a orar, tienes que presentarte como si te fueras a presentar a un rey. ¿Cómo, hermana? Bien arreglado, bien acomodado. Yo dije: entonces esta hermana no ora cuando entra al baño. Cuando se está bañando, usted puede orar cuando se está bañando. ¿Y cuántos han llegado a ser tocados cuando están orando en el baño ahí, de repente bañándose, y comienza y viene el quebranto y viene el llanto? Claro. Porque Dios no va a estar con ese tema religioso. Ya va, es que no puedo verte.
Dios no tiene problemas lujuriosos. Podemos orar en el carro sentado, manejando. Podemos orar acostado, podemos orar sentado, podemos orar de rodillas, podemos orar como queramos. Lo importante es que en la forma que lo hagas, tu mente y tu corazón estén conectados con el cielo. Ahora no vaya a salir diciendo de aquí, el pastor dijo que podemos orar como queramos. Yo voy a orar solamente acostado. Porque entonces cuando menos se percate, no lo van a oír expresar ninguna palabra, sino roncando más bien. Como Dios te dirija, si sientes de tirarte de rodillas, hazlo. Y aun cuando no sientas y te metes en tu aposento y quieres tirarte de rodillas, hazlo. Y estás en la congregación y quieres tirarte de rodillas, hazlo. Gloria a Dios por esa alfombra que Dios nos permitió tener. Y que Dios le proveyó al hermano que proveyó esta alfombra. Que lo siga bendiciendo. Gloria a Dios por eso. Pero si quiere tirarse de rodillas, hágalo. ¿Me está siguiendo? Todo es desde tu corazón y guiado por el Espíritu Santo. No eres desde el problema, ora desde el Espíritu. No ores desde la necesidad, ora desde el Espíritu. Amén. ¿Entendió el mensaje? Si no le sigo dando aquí, usted me dice. Leemos de nuevo estos dos pasajes, estos dos versos. Y yo quiero que usted lo estudie en su casa. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. Dice Pablo, no lo sabemos. Pero. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esta es la clave. El Espíritu. Orando con toda oración, rogativas, peticiones. En el Espíritu. Podríamos estar orando encerrados en el cuarto o en la congregación y podríamos tener al Espíritu Santo fuera. Sí, podríamos tener el Espíritu Santo contrictado porque no le damos ninguna participación a la oración, no dejamos que Él nos guíe. No dejamos que Él sea el que dirija la oración, sino que oramos lo que nosotros queremos y como queremos. Y hay gente que hay que callarlos, porque lo que hacen es hablar y hablar. Y el Espíritu Santo diciendo, te quiero hablar, dame un chancecito. Y praca. Hey, hace un momentico de silencio, te quiero hablar, dame un chancecito. Y después sale diciendo, oye, oré 1 hora y Dios no me habló. Si no lo dejas hablar. Y como le dije, podríamos estar encerrados en el cuarto diciendo que estamos orando y el Espíritu Santo podría estar afuera porque no le estamos permitiendo que Él tome el control en la oración. Y podría estar hasta contrictado. Podría estar hasta apagado. Y es por eso que hay oraciones que de repente sientes que el cielo está de bronce, está cerrado. No sientes pero nada.
es porque no hay cabida, no se le ha dado cabida al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se le da entrada, entonces desde allí vas a tener grandes resultados. Y el propósito de esta enseñanza no es que quede ahí en el ambiente, sino que cada uno de nosotros aprendamos a dejarnos dirigir por el Espíritu Santo en la oración. Y que no solamente vamos a tener resultados personales, sino que también como iglesia vamos a dar resultados en el mundo espiritual. Y eso te va a convertir en un creyente temido por el enemigo. Cierro con esto y ya nos vamos. Y permítame utilizar esta parte que ni me acordaba yo de esto. ¿Cuántos son del tiempo de Rambo? Unos cuantos, ¿no? Del tiempo de Rambo. Sí. Jesús utilizaba en algunas ocasiones cosas humanas para mostrar verdades espirituales, y eso es lo que quiero hacer ahora. En la película, cuando trataban de agarrar a Rambo, no podían agarrarlo. Y de repente llaman al que lo entrenó y le dicen: no podemos agarrar al tipo, no hallamos cómo hacerlo. Por donde nos metemos nos encontramos con una pared por ahí, por donde nos vamos a tratar de agarrarlo, entonces nos sorprende. Y dice el hombre: a ese solamente lo agarro yo, porque yo fui el que lo entrené. Aplicación: cuando eres alguien que te deja guiar por el Espíritu Santo en la oración, el único que te va a conocer es Dios. Tu enemigo no va a saber cómo atraparte ni agarrarte, sino que el Dios del cielo siempre te va a dar la victoria, siempre te va a llevar a conquistar, siempre te va a llevar a alcanzar la victoria y siempre te va a llevar a dar en el blanco. Así que tóquele el hombro al que está a su lado y dile: hay que orar por el Espíritu, y se acabó lo almático y lo carnal. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Y quiero que mediten la palabra del Señor. Quiero que mediten la palabra que ha escuchado. Yo sé que ya muchos han reflexionado, que en diferentes ocasiones se han metido y saben que han estado dentro de un molde, y que hoy Dios ha venido para romper ese molde en su vida. Hable con Dios ahí donde está. Pastor, ¿cómo voy a hacerlo ahora? Como el Espíritu Santo le guíe. Arranque, que Él lo va a guiar. Padre, te doy gracias por permitirnos escuchar esta palabra. Gracias por revelarnos los misterios que están escondidos acerca de la oración. Te pido, Dios, que las cosas no queden en solo palabras ni en solo oír, sino que desde ahora, oh Dios, comience lo que es el obedecerla y el aplicarla a nuestra vida. Oro, Señor, para que cada vez que ellos vayan a la oración y que yo vaya a la oración, nos recuerdes que tú eres el que tiene que llevar las riendas en la oración. Que eres tú, Señor, quien tiene que guiarnos. Que eres tú, Señor, quien tiene que orientarnos. Que aunque de repente comenzamos de una manera, que seas tú tomando el control en nuestras vidas, Señor. Que podamos tener la humildad, que podamos tener la sencillez de corazón para dejarnos dirigir por tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en cada uno de esos momentos, de esos tiempos de oración, Señor. Esas oraciones privadas, como también las oraciones
que sigan en las calles, Dios mío. Ayúdanos a orar como conviene, Señor. Espíritu Santo, guíanos, oriéntanos y ayúdanos en la oración. Hay cosas que desconocemos, pero que tú las conoces todas. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te pedimos, oh Dios, que seas tú dirigiéndonos a cada uno de nosotros, a cada uno de los que han oído esta palabra, Señor, a cada uno de los que han escuchado a través de las redes y de los que van a escuchar, de los que han oído a través de la radio, Señor, los que están en su casa y los que van a oír el mensaje, Señor. En todos estos días te pido, Espíritu Santo, que puedas revelar la palabra a sus corazones y a sus mentes, y que cada uno de ellos puedan aprender a orar e interceder, rogar, hacer peticiones, acciones de gracia, Señor, y que podamos aplicar todos los tipos de oraciones en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te lo pedimos en ese nombre, Dios, y te damos gracias. Dele gracias a Dios. Dile: Señor, gracias por haberme permitido escuchar tu palabra. Dele gracias a Dios por unos minutos ahí. Y mientras usted agradece a Dios, yo quiero llamar a aquellos amigos, amigas que vinieron a este servicio y que todavía no le han entregado su vida a Jesús. ¿Habrá alguien que hoy quiera entregarle su corazón a Cristo? Si está aquí y todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, esta es su noche. Venga Jesús, Él le ama. Jesús le ama y quiere cambiarle, quiere transformar su vida. ¿Habrá alguien que hoy quiera valientemente entregarle su vida a Jesús? Si hay alguien en esta sala, en este lugar, que hoy quiera entregarle su vida a Jesús, levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien que hoy quiera entregarle su vida a Cristo? ¿Que hoy quiere entregarle su corazón al Señor? ¿Habrá alguien? Todos somos hijos de Dios. Los que nos oyen a través de la radio y nos ven a través de las redes sociales. Ahí donde usted se encuentra hay una oración que es la más importante de todas. Y es poder invitar a Jesús a entrar en su corazón. Y si hoy le permites que Él pueda entrar en tu corazón, tu vida va a cambiar. Así que hoy quiero orientarte, guiarte a hacer esta oración. Repite conmigo estas palabras donde sea que estés. No importa en la condición que estés, lo que importa es lo que vas a hacer ahora. Repite conmigo estas palabras. Dice: Señor Jesús, en este momento reconozco que te necesito. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Clamo a ti para que me perdones y me limpies con tu sangre preciosa. Clamo a ti para que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Desde hoy, Señor, decido amarte con todas las fuerzas de mi corazón y decido abrirte las puertas de mi corazón y de mi casa para que puedas entrar en él. Gracias, Señor, por haber escuchado mi oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.